bien es bueno cuando hablemos del café y la agricultura en forma general, establecer esas condiciones generales que incidieron para que el café se convirtiera en el emblema, llamémoslo así, o el producto agrícola que dinamizó la economía de esta región. Cuando los colonos llegaron a esta región, yo creo que es un modelo para toda la región cafetera, por el mero hecho de asentarse en estos pueblos, se les entregaban un lote en la parte urbana y un lote en el campo, en la zona rural. El lote en la zona rural tenía un límite, hasta 60 fanegadas. En el caso inicial de Santa Rosa, esta cantidad de tierra se iba un poco reduciendo a medida que la colonización avanzaba. Y este hecho hizo que los propietarios de esta región tuvieran pequeña y mediana propiedad. El latifundio en este aspecto en nuestro medio fue muy excepcional y agregó un hecho adicional, que el agricultor era propietario de la tierra. Esto incidió para que las familias fueran numerosas, la mano de obra pues era escasa y se subsanaba con familias con un promedio de 15 hijos por familia. Es decir, habían donde habían hasta 20 hijos que generaban una mano de obra, una empresa de carácter familiar, donde el dueño de la tierra pues era el mismo agricultor. Ya cuando el café se insertó en la economía mundial, todas estas condiciones que yo les estoy narrando pues incidieron para que la región cafetera se convirtiera en un modelo. Generó un nuevo orden que no solamente dinamizado por la parte económica, sino también por una serie de instituciones donde el trabajo era colectivo, donde generó una arquitectura propia con características muy particulares con base en los materiales de la región, que recibieron la herencia española, pero que se fueron reinventando, adaptando con las particularidades propias de la región. Entonces ahí vamos nosotros estableciendo unos antecedentes fundamentales. Ahora entremos al caso de Santa Rosa. Santa Rosa fue una ciudad de origen antioqueño, la primera ciudad antioqueña fundada en territorio caucano, y 1844. Inicialmente lo que sembraban los agricultores, los colonos, los campesinos, era el maíz. Ellos requerían un producto donde la cosecha fuera rápida, fuera de corto duración, y el maíz se las entregaba. Con el maíz se alimentaban. Los excedentes, como no había forma de comercializarlos, porque ciudades cercanas no habían, se diversificaba alimentando cerdos y alimentando también gallinas. Ven ustedes que ese hecho de que le llamen a los hueveros, a los santarrosanos, pues no es un hecho como al azar, proviene de eso, y que el récord del chorizo pues lo encontremos nosotros acá. Encontramos esas explicaciones en la historia. Encontramos el café, comienza como a figurar en nuestra historia a partir de 1888, que encuentro yo que hay ya algunos sembrados, aunque no alcanzan a figurar dentro de los registros significativos de la agricultura del momento en Santa Rosa. Ya a partir del 88 comienza a existir en nuestro medio un avance, y ya al empezar el siglo XX, en la década del 20 más o menos, encontramos nosotros que el café ya tiene un posicionamiento en Santa Rosa, donde ya hay una serie de trilladoras como la Guardiola, como la Reina, en especial la Reina, donde que tenía grandes cantidades de empleados. Recuerden ustedes que anteriormente existían las escogedoras, donde el café, como no existían la tecnología que hoy hay, que a través de ciertas técnicas van seleccionando el café, pues tenían que aprovechar a la mano de obra, y esto generaba demasiados puestos de empleo. Y la Reina, por ejemplo, tenía una serie de viviendas para sus mismas empleadas. Entonces había como una especie aquí de trabajo también social para estas circunstancias.
circunstancias. Por ejemplo, para registros vamos a hablar de 1925, cómo era la condición de café en Santa Rosa, donde ya existían estas trilladoras que, aparte de generar empleo, pues dinamizó un proceso, porque simultáneamente a partir de 1925 vino el tren a Santa Rosa, y ese hecho ya comunicó nuestra ciudad con los puertos del Pacífico, y ya generó también un incremento en nuestra actividad. Entonces, en 1925 el café de exportación arrobas eran 227.334. Había aquí una compañía cafetera que se encargaba de exportar ese café. En pergamino 17.595 en arrobas, el total eran 294.927 arrobas de café. En esa fecha, un ejemplo, hubo 4 homicidios en Santa Rosa. Esta fue una de las épocas más brillantes de la ciudad, porque simultáneamente se estaba construyendo el ferrocarril, pero también el café empezaba a ser significativo. Por ejemplo, en 1924 no había ningún desempleado en Santa Rosa. El gobernador de Caldas le escribía al alcalde preguntando por personas, mano de obra para llevarlos a otros sectores, y el alcalde, que era Blas Arbeláez, decía: no hay ningún desempleado. Estos elementos estaban dinamizando un proceso. En cuanto a árboles, en esta misma fecha, 1925, en producción eran 3.326.950, y árboles nuevos 480.000. Total de árboles 3.806.950, que era en 1925, y habían 1.810 despulpadoras de café. Total que es un dato para ir mostrando cómo el café ya en la década del 20 ya iba siendo el centro de nuestra economía, generando grandes personas ocupadas en toda esa producción, donde seguía siendo de pronto el agricultor propietario de la tierra, que la mano de obra era familiar, y entonces ahí van dando una circunstancia donde el café se va posesionando como algo muy importante. Es bueno decir que luego viene una serie de procesos que generaron esa crisis, como esa violencia política que se desató a partir de 1948 con la muerte de José Eliezer Gaitán, donde esos cafetales que antes eran, que había un ambiente de solidaridad, se fue desintegrando. El odio político llegó hasta el campesino, y yo decía que los niños que en ese entonces empleaban para aprender a contar las chontas o los corozos que salían de las palmas que servían de café, ya se reemplazaron por las víctimas que bajaban las mulas de las montañas contando ya cadáveres, ¿cierto?, en una perversa y en una dramática circunstancia. Entonces ya eso fue generando un proceso donde la tenencia de la tierra se fue ya generando, va surgiendo un latifundismo de aquellos que instigaron esa violencia, generaron ese proceso de irlo generando netamente con el criterio político. Se fue buscando intereses económicos, donde ya va surgiendo un terrateniente, va surgiendo elementos que fueron rompiendo esa estructura solidaria que surgió producto de la colonización, que se afianzó económicamente con el valor del café, del café, y ya se fue rompiendo. Viene otro hecho muy dramático para nuestro medio. Siempre en nuestra historia, cuando se van a imponer medidas de carácter económico, no importan los daños colaterales que se hagan. En 1853 aproximadamente se trajeron los productos de Europa elaborados, y este librecambio que se impuso en ese momento, liderados por una clase nueva que surgía, que eran los comerciantes, generó que los artesanos nuestros quedaran sin empleo, quedaran sin cómo vivir, y desesperados se lanzaron a una guerra, y los sobrevivientes murieron en Panamá exiliados. Miren ustedes una primera consecuencia. A partir de 1980 más o menos, en nuestro medio, el café arábigo
que requería un sombrío y que ese sombrío, además de establecer un control biológico para el café, donde no necesitaba grandes cantidades de veneno ni fungicidas, generaba un nicho ecológico para la flora y la fauna. Usted encontraba la ardilla, el cuzumbo, el coatí, el armadillo y una serie de elementos propios y una variedad de aves. A partir de esa época, 1980 aproximadamente, siguiendo la imposición de las naciones foráneas, tumbaron el sombrío. Se cambió el arábigo por el caturro, que no requería sombrío, pero que sí requería sobredosis de pesticidas, de venenos, de fungicidas, y entonces no nos importó los daños colaterales, donde se fue desplazando y extinguiendo una fauna y una bifauna y una flora maravillosa, de unos bosques todavía nativos que se reinventaban. Y entonces ahí encontramos nosotros un golpe impactante, donde la clase dirigente, a través de esas medidas de carácter económico, no le importó los efectos colaterales que hubo sobre la flora y la fauna. Aquí entonces cambió radicalmente el paisaje cultural cafetero, ya sin sombrío, simplemente un paisaje monótono con un café caturro, eso sí, posiblemente con mayores rendimientos, pero que también tenía su cara oscura, que era la sobredosis de insumos, de fungicidas, de veneno, de pesticidas, con todos los efectos que generan para el ser humano, pero también para algo que nunca hemos valorado cuando pensamos simplemente la parte económica, que era esa flora y esa fauna que encandilaron a los españoles cuando llegaron a nuestro medio, creyendo que habían llegado al paraíso terrenal, un bosque que se reinventaba a través de una mariposa, de un pájaro, de una abeja, y que iba polinizando, y que se convertían en sembradores alados, iban dejando la semilla y se reinventaban. Todo eso ha ido desapareciendo hasta llegar a lo que estamos viviendo ahora, donde ese modelo económico que se impuso, o que nos la impuso Inglaterra a Europa a partir de 1853-54, donde nos redujo simplemente a entregar los recursos naturales y a comprarles a ellos los productos elaborados y la tecnología, pues se ha ido refinando perversamente hasta tal punto que hoy la patria está en venta y esos recursos naturales y esa biodiversidad está cayendo en manos de esas multinacionales, como siempre lo han estado, pero que hoy tienen otra serie de elementos más devastadores y que se desplazan por nuestro territorio como si fuera un ejército de ocupación, sin que existan autoridades que cumplan con su deber y traten de proteger esa herencia ambiental y esa herencia cultural. Estamos en paisaje cultural cafetero, que teníamos mucha esperanza cuando la ONU, lo que les logré contar a ustedes de pronto muy apresuradamente y de pronto sin mucha hilación, reconoció el valor de esa cultura y la declaró como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, eso no ha hecho que esto no ha incidido para que esta herencia cultural, esta herencia ambiental sea protegida, porque vemos que a medida que simultáneamente se declaró el paisaje cultural cafetero patrimonio de la humanidad, simultáneamente se le entregaron a las multinacionales una serie de privilegios que hacen que obran con un poder devastador, donde las autoridades locales, departamentales y nacionales pues no han establecido unos proyectos de carácter ambiental que permitan ambiental y cultural, que permitan preservar los atributos del paisaje cultural cafetero y preservar sobre todo los últimos reductos de biodiversidad que tenemos, donde los monos aulladores están siendo acorraladas por estas compañías, donde le están atravesando unas conductos de energía, donde terminan electrocutados en cuadros desgarradores, y eso como que a nadie le preocupa, porque simplemente nos ha regido la parte económica.